en las profundidades de una peligrosa mazmorra. Un grupo de 6 aventureros sufrieron el repentino ataque de un enorme dragón rojo. Sin otra salida, Falin, la hermana menor del líder, lanzó un conjuro teletransportador para que sus amigos puedan regresar a la superficie. En tanto ella acabó siendo devorada por la poderosa bestia. Tras aquel fracaso, Laios decidió desafiar una vez más a la mazmorra, y junto a Marcial, una maga semi-elfa, y Chilchuk, un pícaro mediano, irían al rescate de la hermana de Laios. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado Dragones y mazmorras. ¿Entonces están dispuestos a regresar conmigo a la mazmorra, sin importar lo que cueste? Creo que sí. Esta historia inicia con el protagonista, quien al estar consciente de la falta de suministros, le sugirió a sus 2 compañeros comerse a los monstruos de la mazmorra mientras estén dentro de ella. De mala gana, Marcial y Chilchuk aceptaron el descabellado plan, ya que si no lo hacían, Falin sería completamente digerida hasta que consigan quien los financie. De ese modo, el trío descendió al primer nivel, un lugar lleno de aventureros y comerciantes del misterioso Reino Dorado. En aquel sitio, ellos acabaron conociendo a Senshi, un enano que ha explorado la mazmorra los últimos 10 años y que además había experimentado cocinar a las mágicas criaturas del interior. Amablemente, este se ofreció a preparar los monstruos que Laios capturó, y con ello realizó un delicioso estofado de escorpión gigante y champiñones. Por el hambre que sentían, los 3 aventureros se vieron en la necesidad de alimentarse del extraño platillo, pero también le contaron a su nuevo amigo sobre la misión que tenían. Al terminar de escucharlos, Senshi quiso unirse a su grupo para cumplir su sueño de cocinar al dragón rojo. A la par, se aseguraría de que ellos se alimenten adecuadamente al atravesar la mazmorra. Con un objetivo en mente, los 4 protagonistas continuaron su viaje y llegarían al segundo nivel, una zona boscosa habitada por monstruos tipo planta. Para saciar su apetito, el grupo tuvo que unir fuerzas y se enfrentaron a una planta devorahombres, logrando obtener a la final sus preciados frutos. De inmediato, Senshi se encargó de preparar una suculenta tarta, que entre todos se la comieron, aun cuando Marcial seguía insistiendo que no estaba bien hacerlo. En la mañana siguiente, el cuarteto volvería a cazar, y al tratar de restaurar los nutrientes que les hacía falta, estos atraparon a un feroz basilisco, con el cual llenaron sus estómagos. Las plantas comestibles no dejaron de aparecer en el camino de nuestros héroes, siendo esta vez el turno de unas cuantas mandrágoras. Por idea de Senshi, recolectarían a las criaturas cortándoles la cabeza, para que así su grito no los mate. Y si bien Laios y Chilchuk le hicieron caso, Marcial estaba empecinada en usar el método que le decía su libro. Usando una cuerda, ella conectó a la mandrágora y a un murciélago gigante, que al momento de asustarlo, arrancó bruscamente del piso a la planta. Aquel plan no salió como esperaba, debido a que el monstruo se aturdió por los gritos de la mandrágora y acabó estrellándose en el lugar que se hallaba Marcial. Por suerte, la semi-elfa no se lastimó, pero fue regañada por Laios porque se puso tontamente en peligro. Una rápida reflexión le hizo comprender a ella que no debía gastar su magia, ya que, como le dijo su líder, la necesitarían en los niveles inferiores. El murciélago, al igual que las mandrágoras, no se desperdiciaron, gracias a que Senshi los cocinó en una nueva receta. Después de recuperar sus fuerzas, los aventureros prosiguieron, y llegaría el turno para que Chilchuk los guíe por el camino más rápido. La destreza de abrir candados y desactivar trampas del pícaro mediano evitó que sus compañeros salgan heridos. Sin embargo, la imprudencia de Senshi terminó sacándolo de quicio, hasta el punto que éste le hizo prometer al amable enano que obedecería sus órdenes si le ayudaba a conseguir el aceite de oliva de una de las trampas. Fácilmente, Chilchuk cumplió lo pactado, a la vez que trató de comprender a Senshi, el cual les preparó con el reciente aceite un rico karage de mandrágora y tempura de murciélago. ¿Qué perdiste? Falta la decoración de la empuñadura de mi espada. ¿Y es indispensable que la tengas? Solo se veía bonita. El descenso por el atajo condujo al grupo a las ruinas del templo, donde Laios obtuvo la espada que llevaba.
De la misma forma que hace 3 años, ahora este volvería a enfrentarse a las supuestas armaduras vivientes que protegían el lugar. Desgraciadamente, el primer ataque de los 4 aventureros fue totalmente bloqueado, de tal manera que tuvieron que reagruparse y formar una nueva estrategia para lograr pasar. Por idea de Laios, sus 3 compañeros distraerían a las numerosas armaduras, mientras que él se escabulliría a la cámara de la criatura que presuntamente manipulaba a sus oponentes. Dentro del sitio, el protagonista solo encontró a otra armadura viviente, que a su juicio no estaba siendo controlada, pero pudo notar que el escudo que protegía contenía un saco de huevos. Tras concluir que sus contrincantes eran seres vivos, Laios nuevamente contraatacó y tomó la cabeza de la armadura, sin imaginarse que al revisar el objeto, descubriría que había una especie de molusco pegado a las paredes de la armadura y que se sujetaban entre sí para simular los movimientos de un humano. Con el misterio resuelto, este pudo vencer fácilmente a su oponente, pero también ayudó a dispersar a las armaduras vivientes que atacaban a sus amigos, lanzando lejos el escudo con el saco de huevos. Al hallarse fuera de peligro, el grupo se tomó un tiempo para alimentarse con los recientes platillos a base de los moluscos, y antes de partir, Laios decidió quedarse con la espada de la armadura viviente que derrotó, ya que la anterior se había quebrado en la batalla, pero además se guardó en secreto que su nueva arma tenía un molusco en el mango. Luego de un buen rato caminando, el cuarteto arribó al 3er nivel, una especie de laberinto habitado por esqueletos y enormes golems de barro. Ahí, Senshi llevó a los 3 jóvenes aventureros a la base que tenía, ya que como él les mencionó, solía vivir y cazar en el 2º y 3er piso de la mazmorra. Para sorpresa del trío, Senshi había estado usando a los golems como campos de cultivo. Incluso lo ayudaron en la cosecha y siembra de una gran variedad de verduras. La comida preparada con la verdura resultó ser realmente deliciosa, en especial para Marcial, la cual había extrañado comer alimentos normales. Sin embargo, su estómago se revolvería al enterarse que el amable enano usaba los desechos de los baños para fertilizar los campos. El incidente no pasó mayores, por lo que de inmediato el grupo empezó a moverse, pero antes acordarían buscar a alguien para intercambiar las verduras que les sobraba. Dentro del pasadizo, Senshi los guió a un extraño bar, donde los clientes eran bandidos o gente que no podía regresar a la superficie. Por desgracia, el encargado no quiso las verduras, y al hallarse por expulsar al cuarteto, aparecieron de sorpresa un grupo de orcos, quienes en un instante acabaron con las personas del bar, a excepción del grupo protagonista, debido a que Senshi los conocía. El jefe orco Son les explicó que había subido temporalmente a ese nivel porque el dragón rojo atacó su hogar, y si bien no era su intención robarles la comida que cargaban, estaban desesperados por la falta de alimentos. Como era de esperarse, Senshi cedió las verduras, pero le pediría a la enorme criatura que le permita hacer pan con la levadura que saquearon del bar. Con lo dicho, los 4 aventureros fueron llevados a la guarida de los orcos, y mientras el amable enano preparaba el pan, Marcel comenzaría a discutir con el jefe orco sobre cómo en el pasado los elfos obligaron a vivir a los orcos en el interior de la mazmorra. La rivalidad entre ambas razas se detuvo cuando el pan estuvo listo, pero sería el pequeño hijo del jefe el que ponga fin a la hostilidad de su padre y lo presione para que compartan la comida que les prometió. En medio de la alegre convivencia, Laios le contó al jefe orco acerca de que buscaba a su hermana. Sobre todo, se atrevió a solicitarle que le revele la ubicación en que vio por última vez al dragón rojo. El enorme orco terminó entregándole la información que éste necesitaba y le deseó buena suerte en su peligrosa travesía. Si volvemos a entrar en la mazmorra, voy a tener que despedirme de esta comida tan deliciosa. Disfrútala mientras puedas. Por otro lado, Kabru, el líder de un grupo independiente, se hallaba explorando el interior de la mazmorra. Con ayuda de los 5 aventureros que lo acompañaban, derrotaron fácilmente a un espectro y se quedaron con la caja de tesoros que su oponente había guardado. De regreso con los 4 protagonistas, ellos habían continuado su viaje, pero entonces acabaron topándose con el grupo de Kabru.
los cuales se hallaban tirados en el piso debido a que las joyas que recogieron resultaron ser una especie de insectos que los envenenaron. Con un poderoso hechizo, Marcial venció a los numerosos insectos y junto a sus compañeros colocaron a la vista los cuerpos del desafortunado grupo para que alguien con el conocimiento adecuado los vuelva a revivir. En tanto, Senshi se encargó de separar a los insectos y los que eran comestibles los preparó para que sus amigos los disfruten. Con el estómago lleno, el cuarteto nuevamente siguió su camino, pero a medida que descendían, un extraño frío recorrería su cuerpo. Los fantasmas del sitio fueron los culpables de su malestar. Es por eso que a estos no les quedó más que salir huyendo. Desgraciadamente, los espectros terminaron alcanzándolos, y al verse completamente rodeados, Marcial estaba listo para usar su magia. En ese momento, Senshi tuvo la grandiosa idea de fabricar una especie de agua bendita que al agitarla dispersó a los fantasmas que los seguían. De los fuertes movimientos hechos por Laios y el frío que emanaban los espectros, provocó que la infusión se enfriara, formando un delicioso helado de agua bendita. Luego de no haber parado de caminar, el grupo de héroes se detendría a buscar algo con que alimentarse. Sin nada a la vista, a Laios se le ocurriría entrar a los cuadros de las pinturas para traer la comida de su interior. Por precaución, a este lo amarraron a una cuerda, y de inmediato ingresó en el primer cuadro viviente. El escenario en el que Laios pasó a formar parte fue el nacimiento de uno de los reyes de la Ciudad Dorada. Aquel intento no resultó como él esperaba, debido a que una mujer se interpuso en su objetivo y mejor prefirió salirse. En el segundo intento, Laios apareció en el banquete de bodas del joven rey que vio nacer. El inteligente aventurero decidió llevarse consigo un poco de la comida que le sirvieron. Sin embargo, al regresar con sus amigos, se dio cuenta que no se podía sacar nada de los cuadros. Una vez más, este se atrevió a realizar otro intento, y a la pintura que traspasó resultó ser nada menos que la ceremonia de coronación del joven rey. Sin perder tiempo, Laios sació su hambre con el abundante festín, pero entonces el caos inundaría el sitio por el repentino envenenamiento del padre del joven rey. En medio de la confusión, el inteligente aventurero sería descubierto por el elfo que estuvo presente en todos los escenarios, y molesto le advirtió que lo reduciría en cenizas. La rápida intervención de sus compañeros salvaron a Laios del peligro, y mejor desistió de su idea, ya que los alimentos que se había devorado tampoco pudieron salir de la pintura. Esa noche, todo el grupo llenarían sus estómagos con mimético hervido, producto del reciente enfrentamiento que tuvo Chilchuk con la escurridiza criatura. No están muertos, solo están paralizados. ¿En este nivel? ¿Puedes sanarlos? Tal vez. Mientras tanto, el equipo de Kabru fue devuelto a la vida por una pareja de reanimadores de cadáveres. Tras analizar su repentino deceso, los 6 aventureros pensaron que nuestros protagonistas eran los culpables del incidente. Es así que ellos no esperaron y siguieron sus pasos. De vuelta con el grupo de héroes, estos habían conseguido descender al 4º nivel, un cristalino lago habitado por peligrosas especies marinas. Con el propósito de cruzar al siguiente piso, el grupo usaría la magia de Marcel y mediante un hechizo estaban listos para caminar sobre el agua, a excepción de Senshi, quien quería hacerlo a su manera y prefirió llamar a la Kelpie, con la cual tenía una supuesta amistad. Pese a las advertencias de Laios, el amable enano se subió a la espalda de la peligrosa bestia, y tal como le dijo, el Kelpie trató de hundirlo a la profundidad del lago. Rápidamente, Laios se encargó de salvar a Senshi, a la vez que acabó con la vida de la feroz criatura. De los restos del animal, el amable enano no pensaba desperdiciarlos, y mientras este junto a Marcel limpiaban el cuerpo, Laios, acompañado de Chilchuk, fueron a dar una vuelta. A unos cuantos metros, ellos volverían a encontrar al grupo de cabros tirados sobre el agua. En eso, el pícaro mediano casi fue poseído,
por los cantos de unas malvadas sirenas, Laios sacó del trance a su amigo, y bastaría la horrible voz de su líder para que las sirenas lo dejen en paz. De inmediato, el dúo colocó a los 6 aventureros en un sitio que los puedan ver y recogieron los sobrantes de la cebada que estaban regodeadas. En cuanto Marcel había elaborado una barra de jabón con un poco de la grasa del kelpie y se lo obsequió a Senshi para que se lave su grasienta barba y así todos puedan caminar encima del agua. De ese modo, los 4 protagonistas se pusieron nuevamente en marcha, hasta que de repente los atacó de sorpresa un agresivo calamar gigante. Por desgracia, los jóvenes aventureros fueron atrapados por la enorme bestia, y sería Senshi quien utilice su cuchillo de cocina para clavarlo en medio de los ojos del animal. Eventualmente, el grupo se atrevió a probar la carne del calamar, pero también recogería a uno de sus parásitos para asarlo al carbón. La comida resultó ser agradable. Sin embargo, Laios a escondidas había consumido imprudentemente un trozo del parásito crudo, lo que le ocasionó un fuerte dolor estomacal que les impidió moverse del lugar. En un flashback vemos cómo Marcel conoció en una de sus visitas a la Academia de Magia a la hermana de Laios. Por ese entonces, ella se hallaba investigando sobre cómo se creaba una nueva mazmorra, y si bien sus habilidades ya eran bastante conocidas, no esperaba que el ingenio de la pequeña Falin la superara, hasta el punto de sentir curiosidad por el hecho de que ésta se haya atrevido a usar tierra de una mazmorra real para ligar espíritus en un frasco. Rápidamente, Marcel quiso que la hermana de Laios la lleve al sitio donde obtuvo aquel material. Un tanto nerviosa, la semi-elfa pisó por primera vez una mazmorra real, y aunque estaba realmente impresionada por el primitivo ambiente, estuvo a punto de defenderse del ataque de un gelatinoso Smile. Justo a tiempo, Falin impidió que ella lastimara a la criatura, ya que si lo hacía, el ecosistema de la mazmorra se quebraría. Con aquella lección, Marcel comprendió que no estaba lista para crear su propia mazmorra, debido que aún le faltaba mucho por aprender, y mejor tomó la iniciativa de hacerse amiga de la joven alumna, quien parecía tener ese algo que le hacía falta. De regreso al presente, la reciente historia le hizo entender a Laios que la semi-elfa era la persona que su hermana describía en las cartas que le enviaba. A la par, se sentía agradecido de que ambas se hayan hecho buenas amigas, porque desde que se conocieron, le pareció que Falin dejó de sentirse sola. Tras lo sucedido, el grupo estaba listo para partir, pero antes, Marcel quiso asear su cuerpo, sin imaginarse que al botar los restos del agua hirviendo dentro del lago, acabaría molestando a una ondina, o más bien dicho, a un tipo de espíritu acuático. La extraña criatura empezó a atacarla ferozmente, y aun cuando sus compañeros trataron de ayudarla, a la final ella fue gravemente herida. De momento, el viaje tuvo que posponerse, y con el único propósito de que la semi-elfa se mejore, Senshi le preparó un delicioso platillo con la carne del kelpie. Pero si esa es la voz de... ¿Es en serio? ¿Laios, eres tú? ¿Namari? En eso, unas pisadas interrumpieron la pacífica comida del cuarteto, que al asomarse descubrirían que era nada menos que Namari, una guerrera enana y ex compañera del grupo de Laios, y que en ese instante se hallaba trabajando para los señores Thompson, una pareja de enanos eruditos. Desgraciadamente, el señor Thompson se negó a sanar a Marcel, debido a que Laios no tenía nada con qué pagarle. No obstante, el enfrentamiento que tuvo el anciano con la ondina lo haría cambiar de opinión, pero a cambio, Laios y Senshi tenían que ayudarlo en su investigación. Ellos aceptaron el trato y, acompañados de Namari, Kaka y Kiki, otros empleados de la pareja de gnomos, pretendían descender a las ruinas de la mansión del cuarto nivel. Una especie de tentáculos venenosos impidió su paso, por lo que no les quedó más a los dos protagonistas que ofrecerse de carnada, mientras que Namari dispararía la ballesta que dejó caer Kiki en contra de la monstruosa hiedra.
El improvisado plan resultó completamente exitoso, y cuando la pareja de gnomos obtuvieron lo que necesitaban, el señor Thompson se apresuró a sanar a Marcial. El reciente evento ocasionó que las reservas de mana de la semielfa se estuvieran por terminar. Es por eso que Laios se vio en la necesidad de decirle a ella que tenía que regresar a la superficie junto al equipo del señor Thompson. La sorprendida Marcel se negó a escucharlo, pero en contraste les diría a estos que la única manera de recuperar en esos momentos su maná era bebiéndose a la ondina luego de que la haya hervido. El descabellado plan parecía que funcionaría, ya que como les dijo Namari, la olla en que Senshi cocinaba estaba hecho de adamantita, un material realmente resistente, capaz de contener a la ondina. Con lo dicho, el equipo del señor Thompson estaba por marcharse, y aunque Namari se negó una vez más a prestar su ayuda a sus compañeros, esperaba que ellos pudieran salvar a Falin. En cuanto al cuarteto de protagonistas, ejecutaron lo planificado e intentaron atrapar a la poderosa criatura en el interior de la olla. Para su mala suerte, Laios no pudo contener la fuerza de la ondina, y antes de que la tapa se le cayera al piso, apareció Namari, la cual unió fuerzas con Senshi y juntos resistieron hasta que el espíritu acuático hirviera. El agua obtenida le devolvió a Marcel la mana que le hacía falta. Incluso se tomaron algo de tiempo para preparar y compartir con el equipo del señor Thompson un rico estofado de la carne del kelpie. De ese modo, la pareja de eruditos, en compañía de sus escoltas, partieron a casa, en cuanto el grupo de héroes continuaron su largo viaje. Después de haber caminado un buen rato, los 4 aventureros llegaron a las escaleras que los llevarían al 5º nivel. Atravesar aquel sitio no estaba siendo nada fácil, debido a una gran cantidad de tentáculos que colgaban a su alrededor, y peor cuando unas gigantescas ranas los atacaron de sorpresa. Por desgracia, Laios, al igual que Marcel, perdieron sus armas en la pelea y quedaron completamente acorralados, de manera que en esa situación a Chilchuk se le ocurriría usar la piel de una de las ranas y se abriría paso entre los tentáculos para activar una trampa que acabó con sus oponentes. El efectivo método del pícaro mediano fue replicado por el resto de su grupo, quienes, al colocarse sobre sus cuerpos unos trajes hechos con las pieles de las ranas, descendieron sin ningún problema al 5º nivel. Al pisar el fondo, Laios y Marcel recuperaron su armamento, y al caminar unos cuantos pasos, se encontraron con el abandonado pueblo que dejaron el grupo de orcos. Por otro lado, el señor Thompson retornaría a la superficie, y en su afán de reportar su investigación, no perdió tiempo para reunirse con el señor de la isla. El erudito no esperaba que el ambicioso hombre le dijera que los elfos habían enviado una carta pidiéndole que le entregue la mazmorra, y si bien este no podía oponerse, trataría de ganar algo de tiempo, ya que como le explicó el señor Thompson, en lo profundo de la peligrosa mazmorra existía un hechizo inmortal que superaba cualquier cantidad de dinero. Es por eso que no escatimaría recursos y financiaría a los aventureros que deseen ingresar al sitio. ¿Es verdad que abandonaste el grupo de Laios? ¿Buscas un objeto o una persona? Persona. De vuelta con el grupo protagonista, ellos se pusieron a revisar minuciosamente la abandonada ciudad, y tan solo con mirar los estragos que dejó el dragón rojo, pensaron en la posibilidad de que Falin haya sido completamente digerida. Mediante la explosión de todo un edificio, los 4 aventureros planeaban inmovilizar al dragón rojo, y sería Laios quien se encargue de darle el golpe final en la única parte del cuerpo que podía atravesarse. Con sus estómagos completamente llenos, los 4 héroes pusieron en marcha su estrategia, y en tanto Laios, Senshi y Chilchuk hicieron todo lo posible para atraer a la enorme bestia a la trampa, Marcel utilizó su magia e hizo explotar la estructura que se desplomó sobre el dragón. El resultado que obtuvieron no fue lo que ellos esperaban, debido a que la feroz criatura
se volvió a poner de pie, pero lo peor fue que Laios perdió la oportunidad de acabar con la bestia, gracias a que el molusco de su espada quiso huir de la batalla. Para no ser devorados, el trío de héroes se escondieron entre los pies del dragón e intentarían contraatacar usando el cuchillo de Mithril que el enano había guardado. Esta vez, Laios logró atravesar las escamas de la criatura, de tal manera que al darse cuenta que tenían una oportunidad de sobrevivir, Senshi se sacrificó para devolver la espada que escapó de las manos de Laios. De la misma manera, Chilchuk tomó el cuchillo de Mithril y en el momento que la bestia bajó la guardia, se lo clavó en uno de sus ojos. Lamentablemente, el dragón se molestó aún más y con apenas un golpe mandó a volar a los 3 héroes. Por suerte, el sitio donde aterrizó Laios coincidió con el de Marcial, por lo que al cruzarse, este le pidió a la semielfa que use su magia explosiva para enviarlo sobre la bestia. Sin otra alternativa, ella tuvo que ceder y envió a Laios en el lado de la cabeza del dragón que no podía ver. Una rápida ejecución le dio la oportunidad que Laios necesitaba, y aunque perdió su pierna en la pelea, finalmente consiguió apuñalar en el punto débil de su oponente. Tras obtener la victoria, Marcel se encargó de sanar a sus amigos, e incluso su magia pudo volver a unir la extremidad de Laios. Con aquel problema resuelto, ellos se pusieron manos a la obra, y de inmediato abrieron el estómago del dragón rojo. Para su sorpresa, el órgano estaba totalmente vacío. No obstante, Laios no quiso darse por vencido, y sacó del interior de la bestia el cúmulo de residuos que suelen usarlo para generar fuego. Entre los restos, el grupo por fin pudo reconocer los huesos de Falin, y con el único objetivo de resucitarla, Marcel planeaba usar la carne fresca del dragón y la prohibida magia oscura. Aunque los aventureros sabían que no era lo correcto, no se opusieron a la idea, por lo que una vez reunido el esqueleto de Falin, se dio inicio al ritual. Tan solo en unos cuantos minutos, la hermana de Laios regresó a la vida, y si bien al principio parecía confundida, poco a poco se fue adaptando al ambiente que la rodeaba. Esa noche, el grupo festejó la incorporación de Falin con un delicioso festín hecho de la carne del dragón. A la par, los dos hermanos tuvieron algo de privacidad para hablar, y aun cuando Laios regañó a su querida hermana por sacrificarse en vez de él, le hizo saber que estaba feliz de que haya vuelto. Te había encomendado la misión de buscar a su majestad. No te di permiso para que descansaras. Aquella paz no duró mucho, debido a que Falin entró en un trance y sin despertar a nadie, acudió al llamado del malvado hechicero que había estado controlando al dragón rojo. La ausencia de la hermana de Laios se hizo notar por sus amigos, quienes preocupados salieron rápidamente a buscarla. Junto a los restos del dragón, los aventureros encontraron a Falin, pero también se toparon por primera vez con el creador de la mazmorra. Aquel molesto elfo reconoció a Laios como el intruso de las pinturas vivientes. Sobre todo, quería que los usurpadores de la propiedad que le pertenecía al rey Telgan se vayan inmediatamente del lugar. Mediante la magia oscura, el malvado hechicero creó una especie de monstruos voladores que comenzaron a atacar ferozmente al grupo de protagonistas. Estos hicieron todo lo posible para defenderse. Inclusive Marcel trató de reescribir el conjuro que el molesto elfo lanzó. Por desgracia, la semi-elfa acabó fallando, y al igual que Laios, ambos fueron gravemente heridos, a la vez que cayeron dentro de una trampa junto a Senshin y Chilchuk. En tanto, Falin no pudo desobedecer las órdenes del hechicero, ya que por haber emergido del dragón rojo, ahora su misión era encontrar al heredero de la mazmorra. De regreso con los 4 héroes, estos se hallaban por ser aplastados entre las paredes de la trampa, pero antes que esto sucediera, unos cuantos fantasmas los ayudaron a cruzar a otro plano. Ahí, ellos estarían nuevamente en peligro, debido a que el sitio que llegaron resultó ser el hogar de la hermana del jefe orco Son. Para suerte del cuarteto, los enormes monstruos no les hicieron daño debido a la amistad que tenían con el jefe orco. Más bien, la hermana de Sun
se encargó personalmente de proporcionarles medicina a Laios y Marcel. En cuanto Chilchuk decidió que era momento de dejar de seguir a Laios, y por el bien de su seguridad, se marchó a recoger sus pertenencias en compañía de la mujer orco, mientras que Senshi prefirió quedarse a cuidar al par de heridos. Al arribar al lugar donde se desarrolló la reciente pelea, Chilchuk observó que el cadáver del dragón rojo había desaparecido, pero lo que más le impresionó era ver el rastro de sangre que supuestamente le pertenecía a Falin. Este continuó su camino, pero durante todo el transcurso no dejó de quejarse de lo inútil que fueron sus esfuerzos. Sobre todo, se reprochaba a sí mismo de ser un simple cobarde. Para la hermana del orcozón, era evidente que el pícaro mediano no era nada sincero, por lo que le sugirió que hable con sus amigos acerca de que no quería verlos morir. Por fortuna, Chilchuk hizo caso, y cuando volvieron a su guarida, les pidió a Laios y a Marcel que no actúen impulsivamente porque no quería perderlos. Incluso les propuso regresar a la superficie para reponer suministros y buscar ayuda. Esta vez, Laios estuvo de acuerdo, pero antes se disculpó con su amigo por haberlo preocupado. Unos pocos días antes, el señor Thompson se había encargado de revivir al equipo de Kabru. Luego de haber pagado los servicios, los 6 aventureros acordaron volver a casa, y aunque no estaban conformes, dejarían de perseguir a los supuestos ladrones de su comida. Desgraciadamente, ellos nuevamente fueron atacados por unos cuantos hombres peces, que a la final resultaron ser aquellos recuperadores de cadáveres de hace unos días que mediante magia de ilusión intentaron confundirlos para que se maten entre sí y ganar más dinero reviviéndolos. Con su plan expuesto, Kabru, junto a sus colegas, se encargaron de darles una merecida lección a los tipos malos. A la par, recapacitaron acerca de que han juzgado mal al grupo de Laios, ya que les pareció que ellos no buscaban riquezas. Más bien era inusual que solo viajaran 4 integrantes, porque era de conocimiento que el grupo de los hermanos Touden solían trabajar con 6 miembros. A pesar de todo lo bueno que se rumoraba de los hermanos Touden, Kabru aún creía que ellos ni el señor de la isla eran aptos para convertirse en los amos de la mazmorra. A lo contrario, él estaba seguro que su persona debía ocupar ese lugar. En ese momento, estos serían sorprendidos por el inesperado ataque de una numerosa cantidad de peces navaja. Rápidamente, los 6 aventureros se alistaron para contraatacar. No obstante, aparecería de la nada 4 mujeres ninja, quienes en un instante vencieron a las extrañas criaturas. Para asombro de Kabru, las personas que lideraba las hábiles doncellas resultó ser Shuro, el antiguo miembro del grupo de Laios, y que además había traído ayuda para rescatar a su amada Falin. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Esta pared no estaba aquí la última vez! ¡Ah! ¿Un terremoto? De vuelta con el grupo protagonista, ellos lamentablemente se habían quedado atrapados en la ciudad del 5º nivel, porque al parecer la mazmorra estaba cambiando de posición. Tras haber pasado algunos días, la falta de provisiones les estaba cobrando factura a nuestros héroes. Pero entonces, los agudos sentidos de Chilchuk los conduciría a un jardín infestado por triadas de las flores. Entre Laios, Senshi y Chilchuk se encargarían de derrotar a las hermosas triadas. Y si bien el polen con que los atacaron nubló su vista y olfato, el pícaro mediano junto al amable enano se idearon para acabar con sus oponentes. Como su recompensa, ellos obtuvieron las frutas de las triadas, con la cual prepararon una sabrosa receta que finalmente llenó sus estómagos. En aquel lugar, Marcel sorprendería a Laios al ofrecerse a enseñarle algo de magia curativa, porque este serviría como refuerzo en caso de que los vuelvan a herir. Bajo la estricta guía de la semielfa, Laios pudo conseguir su objetivo, y aun cuando todavía le faltaba practicar, ahora ya podía sanar pequeñas heridas. Sin embargo, el sobreesfuerzo que éste tuvo lo llevó a contraer la enfermedad de la mana, pero también comenzaría a escuchar a los fantasmas que deambulaban a su alrededor.
Por el momento, era mejor que Laios descanse. En tanto Marcel, Senshi y Chilchuk salieron a investigar los alrededores. En eso, el movimiento de la mazmorra los dejó frente a una peligrosa cocotriz, y sin otra alternativa, ellos tuvieron que enfrentarlo. Los tres aventureros formaron un plan, y esta vez sería Marcel quien se encargue de distraer al enorme ave, mientras que Senshin lo atacaría desprevenido. Aquel plan no salió como ellos esperaban, ya que a pesar de que derrotaron a la cocotriz, la cabeza del extremo del basilisco acabó mordiendo a Marcel. El veneno inyectado ocasionó que la semi-elfa se convirtiera en piedra, de tal manera que durante 4 días sus compañeros utilizaron varios métodos hasta neutralizar la maldición. El tiempo que el grupo estuvo varado no fue un completo desperdicio, gracias a que Chilchuk había descifrado cómo salir de la ciudad. De inmediato, los 4 aventureros se pusieron en marcha, pero a medida que caminaban pudieron observar que una especie de microorganismos se había encargado de restaurar las paredes que se vinieron abajo en la pelea con el dragón rojo. De repente, los ojos del hechicero se estaban aproximando, por lo que a ellos no les tocó más que esconderse en el agujero que estaba a punto de cerrarse. Tras salir del peligro, nuestros héroes prefirieron marcharse del sitio, y a pie de las escaleras que lo regresaría al 4º nivel, se pusieron a disfrutar un delicioso guiso de cocotriz. En ese instante, su comida sería interrumpida por el ataque sorpresa de las doncellas del grupo de Shuro. El noble guerrero de las tierras del este reconoció a Laios, por lo que les pidió a sus acompañantes, a los que les incluía el equipo de Cabro, que no lastimen a los miembros de su antiguo grupo. El despistado Laios se alegraba de ver a Shuro, pero también le obligaría a sentarse a comer, ya que su demacrado aspecto evidenciaba que su salud se había deteriorado. De la preparación de los alimentos se encargarían las 4 doncellas, Senshi y Chilchuk. Este último procuraría que el amable enano no se le escape nada de lo que han estado haciendo. El resto estaba a cargo de colocar una barrera protectora, a excepción de Laios, Shuro y Cabro, los cuales tomaron asiento para escuchar cómo fue que los 4 protagonistas derrotaron al dragón rojo. A la vez Laios le informó a Shuro que habían revivido a Falin, y que además ahora ella estaba bajo el control del malvado hechicero. Al noble guerrero no le gustó para nada aquella noticia. En especial, no estaba de acuerdo que sus compañeros se estén comiendo a los monstruos de la mazmorra, y peor, que hayan entablado una estrecha amistad con los peligrosos ogros. Para no complicar más las cosas, Laios le contó a Shuro en privado que Marcel usó magia oscura para traer a la vida a Falin, y si bien este se molestó muchísimo porque sabía que las artes oscuras estaban prohibidas, no pudo negar que también hubiera hecho lo mismo. Sí, bueno, yo creo que no existe otra cosa más repulsiva que la magia negra. ¿Era una persona tan importante como para recurrir a eso? Lamentablemente, el noble guerrero se negó a ayudar a Laios. Incluso le dijo que despreciaba su falta de tacto en relación a los sentimientos que tenía hacia su hermana. En eso, la discusión llegó a su fin, por la inesperada aparición de un conjunto de arpías, lideradas por la monstruosa criatura que se había convertido Falin. Por orden de Shuro, sus acompañantes tenían la misión de capturar a Falin sin hacerle daño. No obstante, eso no sucedió, y uno a uno de los aventureros fueron perdiendo la vida a manos de la hermana de Laios. Aquella situación se estaba saliendo de control, pero entonces Marcel trataría de hacer entrar en razón a su amiga, y al hallarse a punto de convencerla, la influencia del malvado hechicero sobre Falin hizo que ella se retirara del lugar. Los aventureros que podían usar magia se apresuraron a sanar a los heridos. En tanto Shuro pudo evidenciar que la esencia de su amada no había desaparecido, por lo que al pensarlo, decidió dejar que Laios se encargue de salvar a Falin y guardaría el secreto de Marcel, ya que a pesar de sus turbios métodos, era claro que ellos se tomaban en serio su objetivo. De ese modo, el joven guerrero, junto a sus acompañantes, planeaban regresar a casa, y aunque se arrepentía de no haberle propuesto matrimonio a su amada,
Esperaba que Laios le prometiera que se lo diría a su hermana cuando ella recuperara la cordura. Antes que estos se vayan, el numeroso grupo se sentó a comer los alimentos que las doncellas y Senshi prepararon, pero sería Kobro el único que pruebe uno de los platillos a base de los monstruos de la mazmorra. Una rápida despedida separó a los 4 protagonistas del resto de sus amigos, y sin otra opción que seguir descendiendo, ellos se pusieron una vez más en marcha. Luego de un tiempo, nuestros héroes arribaron al 6º nivel, una especie de canales inmersos en un río muy intenso. Para tener una idea sobre el paradero de Falin, Laios reveló a sus compañeros que su hermana dijo que estaba buscando a alguien llamado Delgan, o más bien dicho, el último heredero del Reino Dorado. A la par, les explicó que conoció al malvado hechicero, y si bien sabían que él los odiaba, era mejor para ellos tratar de hablarle y convencerlo de que libere a Falin. Por desgracia, el invernal clima obligó al cuarteto a refugiarse en una vieja cárcel, donde al parecer habitaba un cambiaformas. 3 copias de cada uno de los aventureros se hicieron presentes, y aunque a varios pudieron identificarlos del verdadero, había 6 copias muy parecidas al original. Como los impostores de Laios fueron descartados, este se encargaría de juzgar quién de sus amigos era el real. La percepción de Laios fue bastante errada, por lo que mejor prefirió actuar en contra del cambiaformas, y al imitar los rugidos de un perro, la bestia se presentó. Sin embargo, sería Marcial, la cual acabe con aquel animal en forma de zorro. Para mala suerte del grupo, Izutsumi, una de las doncellas del séquito de Shuro, los había seguido, y tomó de rehén a Marcel para que el resto del grupo deje caer sus armas. Oye tú, deshaz este hechizo. ¿Qué? El hechizo que tengo, deshazlo. ¡Ya, rápido! Entre amenazas, aquella chica quería que Marcel use su magia oscura en ella y revierta la maldición que fusionaba su alma con la de una bestia felina. Una rápida revisión al cuerpo de Izutsumi le hizo darse cuenta a la semi-elfa que no podía hacer lo que le pedía. Es por eso que le sugirió a esta que viajara con su grupo, ya que había la posibilidad de encontrar una cura en el fondo de la mazmorra. La mujer gato no tuvo otra opción más que aceptar, y aun cuando no era de su agrado convivir con los protagonistas, ahora debía acoplarse a ellos. Después de haber caminado por unos cuantos días, el quinteto finalmente llegó al lugar donde los atacó por primera vez el dragón rojo. El agua que antes corría en los canales ahora estaba completamente congelada. Esto incluía a los peces que lo habitaban. Por petición de Senshi, Izutsumi rompió el hielo para sacar a un suculento pez. No obstante, ellos no esperaban que aquello ocasionaría que un golem de hielo emergiera de la profundidad. La fuerza de la mujer gato, junto a la precisa flecha de Chilchu, bastaron para romper el núcleo del golem. Un improvisado sauna devolvió el calor al grupo de héroes. A la par, se tomaron unas pocas horas para alimentarse y descansar. El terrible frío de su camino obligó a los protagonistas a refugiarse una vez más. Sobre todo, ellos no contaban que sus provisiones estuviesen por terminarse. La hambrienta Izutsumi no se quedó con los brazos cruzados, y pese a las advertencias de Laios, se apresuró a cazar una oveja que era el fruto de un monstruoso barromet. La imprudencia de la mujer gato, lamentablemente, atrajo una manada de lobos gigantes, y si bien ella escapó de la pelea, no imaginaba que Marcel la hubiera seguido. Entre las 2 chicas se pusieron a buscar una ruta que las lleve con el resto de su grupo, hasta que de repente un feroz lobo atacó de sorpresa a Izutsumi. Rápidamente, Marcel evitó que su compañera fuera gravemente herida, y mientras la curaba, le hizo comprender a ella que si solo se quejaba de los obstáculos que encontraban, su camino se volvería aún más largo. De ese modo, el par de chicas lograron reunirse con sus amigos, quienes habían ahuyentado a los lobos, pero al no haber obtenido una oveja, tomaron un brote del barromet y de su interior sacaron a un feto, al cual lo prepararon en unos suculentos platillos. Por otro lado, los equipos de Shiro y Kabru
salieron de la mazmorra sin ningún problema. En eso, el inesperado avistamiento del barco de los elfos del este puso en alerta a Cabro, y a toda prisa fue a la residencia del señor de la isla. Para impedir que los elfos intervengan en la mazmorra, Cabro interrumpió la reunión que ellos tenían, y se atrevió a pedirles evacuar el lugar antes que la derrumben, ya que no quería que haya muchas bajas y peor que los monstruos del interior salgan a la superficie antes de que selle la mazmorra. El capitán de los elfos estuvo de acuerdo y dejó en manos de Cabro aquel trabajo. De regreso con el grupo de protagonistas, ellos habían estado disfrutando una de sus habituales comidas, pero entonces Laios sorprendería a sus compañeros al decirles que últimamente un fantasma ha tratado de comunicarse con él, y como lo ha estado ignorando, el espectro lucía molesto. Por recomendación de Marcel, este tuvo que hablar con el fantasma, y se enteraría que la criatura solo quería presentarle a alguien. Nuestro héroe terminó accediendo, por lo que de inmediato fueron teletransportados a otra dimensión. En aquel sitio, ellos tuvieron una cálida bienvenida por parte de los habitantes del Reino Dorado, y mientras esperaban a su líder, cada uno se fue por su lado para explorar los alrededores de la aldea. Luego de unas cuantas horas, los 5 aventureros finalmente se sentaron a hablar con el joven monarca, quien se alegró de que hayan atendido su llamado, en especial porque creía que Laios era el hombre de la espada alada que derrotaría al malvado hechicero y los liberaría de la maldición de vivir varados en el tiempo. A excepción del abuelo del joven rey, nadie más de esa aldea ha tenido el éxito de subir a la superficie, y tal como el anciano prometió antes de desaparecer, la persona que acabe con el creador de la mazmorra se convertiría en el nuevo rey de la ciudad dorada. Tienes que negarte. ¿Por qué les darías falsas esperanzas? Pero no puedo quedarme sin hacer nada. Tras haberlo meditado muy bien, Laios le prometió al joven rey que haría lo posible en cumplir la profecía, ya que, como le dijo Marcel, aquella aldea necesitaba poner sus esperanzas en alguien para mantenerse cuerdos. De esa forma, el grupo de héroes se despidieron de los habitantes del lugar, y de la misma manera en que llegaron, fueron devueltos al interior de la mazmorra. Al parecer, ellos habían arribado en una antigua cisterna hecha por los enanos, donde Laios y Marcel creyeron haber encontrado rastros de Falin. Para mala suerte de ambos, la suposición que hicieron estuvo errada, debido a que en ese instante un peligroso grifo los atacó de sorpresa. Desesperadamente, Senji trató de huir, pero lo único que consiguió fue que la feroz bestia lo capturara. Antes de que su amigo sea devorado, Marcel tuvo la idea de invocar a un familiar, y lo haría desde cero con toda la carne que le sobraba. El hechizo sirvió para conjurar a 3 familiares bastante feos, y sin perder más tiempo, el primero fue enviado a buscar a Senji. La extraña ave pudo encontrar el nido del grifo, y aunque quiso ayudar a Senji, no logró hacer nada porque la bestia lo eliminó. En el siguiente intento, Laios modeló al segundo familiar de Marcel y le daría una forma más definida, que hizo que su velocidad aumentara considerablemente. Incluso le llevó una cuerda al amable enano para que descienda al piso. Por medio del control de Marcel, el segundo familiar tenía la misión de distraer al grifo. No obstante, no sirvió de nada, debido a que la bestia lo hizo pedazos. Para el tercer intento, Marcel cubrió los defectos de las anteriores creaciones, y a su familiar le dio la forma de un gusano volador. Aquel ser evitó que el monstruo lastime a Senji mientras descendía, pero también atravesó una de las alas del grifo, provocando su eminente caída. El golpe final estuvo a cargo de Laios, el cual no esperó nada para cocinar al débil familiar de Marcel. Con el peligro totalmente controlado, nuestros héroes se sentaron a conversar, y por sugerencia de Chilchuk, era tiempo de que Senji les cuente su pasado, ya que últimamente él había estado actuando raro. El pícaro mediano tomó la iniciativa de presentarse oficialmente, y aparte de lo que todos ya sabían, se enteraron que él tenía una esposa e hijos en su pequeño pueblo. El siguiente en hablar fue Senji, el cual les platicó a ellos acerca de cómo fue que llegó a la mazmorra. Por ese entonces, él era el más joven,
entre su pequeño grupo de mineros. Y si bien no tenían mucha suerte en encontrar metales preciosos, un día se toparon con un antiguo castillo dorado que resultó ser aquella mazmorra. En su afán de obtener riquezas, ellos decidieron explorar el lugar, pero a medida que caminaban, un monstruo en forma de ave empezó a cazarlos. Asustados del peligro, el grupo quiso regresar. Sin embargo, no lo lograron y quedaron atrapados en esas ruinas. Con el paso de los días, los alimentos que tenían se terminaron y sin otra alternativa, tuvieron que sacrificar al caballo que los acompañaba. A la vez, la falta de suministros ocasionó que sus compañeros pelearan entre sí, hasta el punto que en una de esas discusiones, el sitio quedó totalmente en silencio, y sería su líder quien le explique a este que fue el único en sobrevivir al ataque de un feroz grifo, pero también había conseguido acabar con el monstruo, que lo utilizarían para llenar sus estómagos. Senshi no tuvo el valor de comprobar si el experimentado enano le decía la verdad, y aun cuando la carne tenía un horrible sabor, no pudo parar de comer. De la misma forma, un día su líder salió del refugio para jamás regresar, y Senshi quedó completamente solo a su suerte. A pesar de que todo estaba en su contra, este se puso a estudiar los mapas que trazó de las ruinas, por lo que luego de descifrarlos, se armó de valor para dejar la habitación, y aunque no encontró los restos de sus amigos, recogió las pertenencias que habían dejado atrás. Durante su ascenso, Senshi fue capturado por los orcos, a los cuales acabó enseñándoles el lenguaje de los enanos, a cambio de que ellos le ayuden a identificar hongos comestibles. Después de un tiempo, este fue liberado, hasta que finalmente llegó a la superficie, donde tomó la decisión de permanecer a los alrededores de la mazmorra, y cargó con la culpa de no saber si la carne que probó era del grifo o la de uno de sus amigos. Ni bien se terminó el relato, Laios le propuso a Senshi conocer toda la verdad. Es por eso que al no negarse, estos de inmediato se pusieron a preparar aquella sopa hecha de la carne del grifo. El sabor que Senshi probó no se parecía en absoluto a la que él recordaba, y si bien creyó que ya tenía una respuesta, no esperaba que Laios le dijera que tal vez la carne que se comió en esa ocasión no fue la de un grifo, más bien parecía que era de un hipogrifo. Para respaldar su idea, Laios les explicó a sus amigos que los extraños hongos de su alrededor eran nada menos que monstruos cambiantes, y lo único que tenían que hacer si querían saber la verdad era colocar dentro del círculo mágico la carne del supuesto grifo. Tal como dijo Laios, el pedazo de carne tomó otro aspecto, además que al momento de que Senshi lo saboreó, finalmente pudo tranquilizar su conciencia, ya que en realidad sí se había comido un hipogrifo. Tras lo sucedido, Senshi les agradeció a sus amigos por su ayuda, y al hallarse una vez más por partir, lamentablemente los 5 héroes cayeron enfermos. Qué bueno que no fue grave. ¿Y ahora qué pasa? En la mañana siguiente, ellos se sorprenderían al observar que sus cuerpos habían sufrido los efectos de los cambiantes, de manera que ahora Laios era un enano, Marcel una ágil mediana, Senshi un apuesto elfo, Chilchuk un hombre alto e Izumi una especie de kobold. Con el objetivo de recuperar sus cuerpos, el grupo de héroes pretendía regresar a pisar el círculo de los cambiantes. Sin embargo, al caminar, no lograban retroceder, y mejor llegaron a la puerta del león alado. Un rápido análisis de la situación les hizo darse cuenta a ellos que la mazmorra hacía que siguieran avanzando, de tal manera que decidieron tratar de abrir la puerta, y aunque ninguno lo logró, sería Keisuke, el molusco de la espada de Laios, quien consiga hacerlo. En eso, las gárgolas de la puerta se despertaron, y sin más quisieron pelear con el quinteto. Por desgracia, Laios era el único que podía luchar, y para no arriesgar sus vidas, lo mejor fue cruzar las puertas. En el interior de aquellas ruinas élficas, a nuestros héroes no les tocó más que continuar, pero a medida que pasaba el tiempo, a Laios se le ocurriría decir que el efecto de los cambiantes podría ser temporal. A la par, les explicó que ha estado pensando que cuando Falin recupere la cordura,
podrían usar a los cambiantes para que ella pueda vivir entre las personas. De repente, su trayecto se vio otra vez interrumpido por las feroces gárgolas, los cuales los habían seguido con el único propósito de luchar. En medio del caos, Marcel notaría que sus ropas estaban cubiertas de las esporas de los cambiantes. Es así que ella tuvo la idea de que los 5 formen un círculo para que las gárgolas lo crucen. Aquel loco plan fue un rotundo éxito, y sus oponentes se transformarían en objetos que ya no podían moverse. En cuanto a sus actuales cuerpos, ellos solo tuvieron que limpiar bien las esporas y descansar un rato para que el efecto pase. Sin más retrasos, nuestros héroes siguieron su camino, y al interior de un extraño vagón minero, estos comenzaron a descender al continuo nivel. Ahí Senshin le mencionó a Laios que había la posibilidad de que Falin recupere su aspecto original si se consumía la parte del dragón que se le unió, ya que era evidente que la carne que ellos se comieron no volvió a ser parte de la bestia, por lo que ahora solo tenían que encontrar a más personas que quieran ayudarlos con esa tarea. Con lo dicho, Laios tenía en claro que primero debían liberar al león alado, segundo, neutralizar al malvado hechicero, y al último, hallar a los amigos que estén dispuestos a comerse la parte del dragón rojo que se le pegó a Falin, ya que como se prometió a sí mismo, jamás volvería a abandonar a su hermana. El aire de la mazmorra se siente estancado. Desde la última vez que estuvimos aquí abajo han cambiado muchas cosas. ¿Pero qué cambió? Lo sabrás cuando lo veas. Así termina el anime, pero antes que se vayan, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Nos vemos, bye.